Bienvenidos de nuevo al programa, a todos. Como pueden ver, me acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Es un placer volver a estar con usted, profesor Sachs. Bienvenido de nuevo al programa y feliz año nuevo. Encantado de estar aquí. Gracias. Han surgido más detalles sobre la operación en Venezuela. La operación militar en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por el ejército estadounidense, así como los bombardeos aéreos que, según los informes, han causado la muerte de más de 80 personas, entre ellas 32 cubanos que formaban parte del equipo de seguridad del presidente Maduro. Quisiera conocer sus comentarios sobre esta operación y lo que revela acerca de la administración Trump y la política exterior que está llevando a cabo. Bueno, esta es una operación descarada, ilegal y peligrosa, y apenas estamos en las primeras etapas de comprender sus implicaciones. Este tipo de operación de cambio de régimen, que forma parte del conjunto de herramientas del Estado de Seguridad estadounidense, se ha desatado por completo bajo Trump, especialmente en los últimos meses. Estados Unidos está en guerra, o amenazando con la guerra, por todas partes en este momento, y lo que ha ocurrido es extremadamente peligroso. A mi juicio, es de hecho una violación grotesca de la Constitución de los Estados Unidos. Pero creo que en general estamos en un estado extraconstitucional. En otras palabras, ya no somos una república constitucional. Estamos en manos del complejo militar industrial. Y Trump ha desatado esto en Venezuela y está haciendo amenazas de hacer lo mismo por todas partes en este momento. Por supuesto, en el último año, Estados Unidos también ha bombardeado muchos países, recientemente Nigeria, así como Yemen, Siria y Egipto. La lista asciende a 7 países que Estados Unidos ha bombardeado recientemente. Y por supuesto, Trump y Netanyahu están amenazando con una nueva guerra contra Irán. Así que lo que estamos viendo es algo peligroso, inconstitucional y descaradamente ilegal, según el derecho internacional. Es decir, una grotesca violación de la Carta de la ONU. Y es poco probable que sea el último de estos episodios en un futuro próximo, sino más bien uno de muchos posibles. Creo que Estados Unidos está básicamente actuando al margen de cualquier norma internacional o ley interna. Y el presidente Trump ha continuado con las amenazas. Quiero ponerte lo que dijo a The Atlantic sobre la nueva presidenta venezolana, ahora presidenta juramentada, la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto fue lo que le dijo cuando Delcy Rodríguez afirmó ante el pueblo venezolano que no iba a inclinarse, que Venezuela no iba a inclinarse ante sus continuas amenazas. Así es. Le llamé esta mañana, poco después de las 9:30. Acababa de llegar a su club de golf en West Palm Beach. Le pedí que respondiera a lo que dijo Delcy Rodríguez ayer en su discurso televisado, que no coincidía con lo que el presidente había dicho en su rueda de prensa. Su respuesta fue: si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. Eso es lo que Donald Trump tuvo que decirle a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aunque Delcy Rodríguez afirma que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente. Tenemos a un matón como presidente de los Estados Unidos, amenazando la vida de otros líderes mundiales, secuestrándolos, amenazándolos con lo peor. Amenazar a otros líderes, como el presidente Petro de Colombia, es una muestra de matonismo. Tenemos el derecho internacional para evitar la aniquilación humana, para prevenir la tragedia de la anarquía internacional, sustituyéndola por la ley internacional. Trump está destrozando la Carta de las Naciones Unidas, sin prestar la menor atención a ella. En mi opinión, esto es extraordinariamente peligroso. Profesor Sachs, ¿cuáles son las posibles implicaciones a medio y largo plazo de esta operación? Porque como usted sabe, mientras hablamos, Nicolás Maduro está en Nueva York y va a ser procesado. Está siendo acusado en virtud
de una supuesta ley interna de Estados Unidos. Sin embargo, esta fue una operación en la que Trump dice que va a controlar y dirigir Venezuela, que su administración va a gobernar Venezuela a partir de ahora, y por eso sigue habiendo una gran presencia militar rodeando el país. ¿Cuáles son las posibles? Usted dijo que esto es peligroso. ¿Cuáles son las posibles implicaciones de cara al futuro? Bueno, creo que hay peligros específicos en Venezuela y luego hay peligros más generales de una completa falta de respeto al derecho internacional por parte de Estados Unidos y por contagio de otros países también. En lo que respecta a Venezuela, estamos en los primeros días de una supuesta operación de cambio de régimen. Calcularía que ha habido alrededor de un centenar de intentos de cambio de régimen por parte de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de ellos han conducido a desastres prolongados de un tipo u otro. Hemos tenido operaciones de cambio de régimen. La gente recordará Irak, o al menos habrá oído hablar de ello. La Casa Blanca se regocijaba por el gran éxito y el gran triunfo, y vimos imágenes en la calle de la gente saludando, y así sucesivamente. Y sabemos que eso sumió a Irak en el caos, años de caos, violencia, crisis económica y crisis social que de ningún modo han llegado a su fin. Esa historia se ha repetido decenas de veces. En Libia, Estados Unidos derrocó a Muammar el-Gaddafi en el otoño de 2011. Libia está hoy en guerra civil, unos 14 o 15 años después, para ser precisos. Así que estamos en los primeros días de esta aventura estadounidense, una aventura ilegal y descarada. El gobierno de Venezuela no ha cambiado. Ha habido un secuestro del presidente, pero el gobierno de Venezuela sigue intacto. Trump dice que Estados Unidos dirige Venezuela. Eso está por verse. Trump está lleno de fanfarronería, bravuconería y sentimientos megalómanos, pero estos no se traducen en la realidad tan fácilmente como presume el presidente. Sí, profesor Sachs. No sé si le oyó en el Air Force One. Dijo que antes y después de la operación consultó no con el Congreso, sino con las compañías petroleras. Sí, antes y después, y quieren entrar y van a hacer un gran trabajo por el pueblo de Venezuela, y nos van a representar bien. Y tengo curiosidad por saber qué opinas sobre esto, porque muchos dicen que la administración de Donald Trump, especialmente esta vez, está realmente quitándole la máscara al imperio estadounidense. Bueno, no creo que haya mucho disfraz si uno se toma el tiempo de mirar. Curiosamente, de las muchas docenas de operaciones de cambio de régimen documentadas por Estados Unidos, este suele negar la mayoría. Así que el gobierno estadounidense vive de mentir, y nuestro trabajo es comprender más allá de las mentiras. No es tan difícil, porque lo que hace Estados Unidos es bastante descarado. Es decir, el gobierno estadounidense. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos lleva al menos 23 años intentando un cambio de régimen. En 2002 hubo un intento de golpe de Estado del que la CIA tenía conocimiento previo y al que dio su aprobación. Estados Unidos quería que siguiera adelante. Hugo Chávez logró mantener el poder a pesar del golpe. Pero Estados Unidos ya estaba implicado en un cambio de régimen en Venezuela en 2002. A finales de la década de 2000, a partir de 2007 aproximadamente, el gobierno de Venezuela empezó a ejercer un control cada vez mayor sobre sus vastas reservas de petróleo. Y esto, por supuesto, provocó una ruptura con ExxonMobil, un actor muy poderoso en la política estadounidense y uno de sus principales financiadores. A partir de ese momento, se intensificó la guerra del gobierno estadounidense contra Venezuela. Mi impresión es que Estados Unidos hizo varios intentos de derrocar al régimen mediante una especie de operación de revolución de colores en 2014, muy discutida. Pero se puede observar cómo funcionan las cosas.
Y luego, a partir de 2017, durante el primer mandato de Trump, hubo intentos absolutamente directos y descarados de quebrar la economía venezolana. De hecho, las sanciones estadounidenses entre 2016 y 2020 provocaron que la producción de petróleo en Venezuela, debido a las sanciones contra la empresa estatal, cayera alrededor de un 75%. El PIB per cápita se redujo aproximadamente un 60%. Fue un descenso catastrófico. Las sanciones de Estados Unidos desempeñaron un papel enorme en ello. No lograron derribar al régimen, pero ese era el objetivo. Así que Trump había estado detrás del petróleo y del cambio de régimen desde los primeros días de su mandato. En el otoño de 2017, curiosamente, durante una cena que Trump organizó con varios líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU, habló obviamente de su idea de que Estados Unidos invadiera Venezuela. Y otros líderes latinoamericanos en aquella cena le dijeron, no es una buena idea, señor presidente. Pero él ya estaba pensando en esa invasión desde 2017. Así que se trata de un esfuerzo a largo plazo. Creo que es importante, cuando la gente intenta comprender la política exterior de Estados Unidos, ver que estos son proyectos que a menudo se desarrollan a lo largo de un periodo de 20 años. El proyecto para derrocar al gobierno de Venezuela es un proyecto de 2 décadas. Adquirió una fuerza especial a partir del reconocimiento por parte de Estados Unidos, alrededor de 2007, en realidad por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, de que las reservas de petróleo de Venezuela son las mayores de cualquier país del mundo, incluso mayores que las de Arabia Saudí. Así que esto ha sido un esfuerzo prolongado. Si habláramos de otros temas, Ucrania, Siria o Palestina e Israel, todos son esfuerzos de larga duración del Estado profundo. Lo que distingue a Trump es que desata los impulsos más violentos del aparato de seguridad estadounidense. No tiene el pie en el freno, solo en el acelerador. Nos dice lo que está haciendo, de forma bastante descarada, y es inconstitucional y contrario al derecho internacional. Pero cuando se le plantea eso, diría, ¿Constitución? ¿De qué te quejas? ¿Derecho internacional? Eso no existe. Somos América primero. Así que esto es muy burdo, muy peligroso. Y creo que queda mucho más por venir. Lamento decirlo. ¿Qué quiere la administración Trump? Estados Unidos en su conjunto como imperio, de Venezuela, de América Latina. Algunos ven esto como un cambio importante en la política exterior estadounidense. Yo lo veo más como una reorientación. ¿Pero qué es exactamente? ¿Se trata solo del petróleo? Quiero decir, Trump no está precisamente ocultando ese hecho. Pero hay algo más detrás de por qué la administración Trump, Estados Unidos en este momento, están llevando a cabo esta fuerte política de agresión. Bueno, creo que está desatando la agresión, los impulsos del Estado profundo. Estados Unidos mantiene, por supuesto, aspiraciones hegemónicas. Ahora entiende mejor que se enfrenta a otras superpotencias reales, China, Rusia. Creo, por cierto, que India también lo es. Estados Unidos no ha asumido realmente esta realidad, pero sí ha aumentado la ansiedad. Y así, Trump está, sí, quitándose la máscara o los guantes, y ahora utiliza el poder estadounidense para intimidar, fanfarronear y atacar al menos a los estados más pequeños y vulnerables. Esto forma parte del enfoque básico del Estado profundo hacia la hegemonía estadounidense, solo que de una forma más burda de lo que veríamos en otras administraciones. Pero francamente, no hemos tenido un presidente orientado hacia la paz desde hace mucho tiempo. Trump lo dice abiertamente, otros lo hacen de forma más encubierta, pero ha sido bastante feo desde hace mucho tiempo. Se está volviendo más feo. Hay mucha ansiedad en Estados Unidos por mantener su supuesta posición de liderazgo, sea lo que sea que eso signifique realmente. Pero Trump busca, como él mismo dijo, la dominación completa de las Américas. Ni siquiera oculta ese hecho.
No ve a estos vecinos como soberanos. No ve a Canadá como soberano. No ve a México como soberano. No ve a Groenlandia como parte de Dinamarca. No ve a Venezuela como soberana. No ve a Panamá como soberana. No ve a las Américas como otra cosa que una extensión del poder estadounidense. Y no se limita a las Américas. Ve Oriente Medio de la misma manera. Y creo que la aspiración última del Estado profundo estadounidense es, de algún modo, aunque sea imposible, aferrarse a esas ambiciones hegemónicas globales. Quería mostrarle, profesor Sachs, algo de lo que no se ha hablado mucho, y es el papel de los medios de comunicación, el papel de los medios tradicionales en alimentar esta guerra contra Venezuela. Semafor, que está vinculado a la comunidad de inteligencia, es uno de los portavoces del Estado profundo. Publicaron lo siguiente. Semafor dijo que The New York Times y The Washington Post se enteraron de una operación secreta de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que estuviera programada para comenzar el viernes por la noche, pero decidieron no publicar lo que sabían para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses. Según personas familiarizadas con las comunicaciones entre la administración y los medios. ¿Cuál es su valoración de esto en cuanto al papel de los medios con el Estado profundo? Parece que sabían lo que estaba ocurriendo y decidieron no publicarlo. No insistiría demasiado en esto, porque los medios de comunicación generalmente no publican detalles operativos en medio de una operación, sea legal o ilegal. Pero lo que diría sobre The New York Times es que hasta donde sé, no editorializó en absoluto sobre esta guerra inminente antes del ataque. Diría que me sorprendió gratamente que después publicara un editorial diciendo que el ataque fue ilegal. Pero antes, creo que solo publicó quizá 2 artículos de opinión, uno a favor y otro en contra, y nada del consejo editorial, ninguna advertencia ni explicación al público sobre lo que sería un ataque descarado, inconstitucional, peligroso e ilegal. En fin, los medios de comunicación tradicionales es patético, nada sorprendente, casi ilegible. The Washington Post es un megáfono de la saya. The New York Times es casi inútil para intentar comprender algo de verdad. Pero de nuevo, nada nuevo. Esto no es ninguna sorpresa. Sí, creo que en el Washington Post hubo 2 artículos de opinión. Uno en The New York Times, que estaba en contra de lo que había ocurrido en Venezuela, y otro en el Washington Post, que decía algo así como, deberíamos alegrarnos de que Maduro se haya ido. Por supuesto, esto es estupendo para Venezuela, para la gente del mundo. Y además, Maduro está en mucho mejor situación. Va a estar en una prisión humana, creo que dijeron. Así que este es el tipo de cobertura que recibimos. Pero profesor Sachs, en los últimos minutos que tengo con usted, quería preguntarle por la situación mundial más amplia ahora en relación con Venezuela, porque Venezuela está siendo atacada por Estados Unidos. Venezuela now is under fire from the United States. Trump is threatening a possible second strike. Trump está amenazando con un posible segundo ataque si las cosas no salen como él quiere. También hay protestas en Irán, que Donald Trump ha dicho que estaban listas para actuar si Irán iba demasiado lejos al intentar suprimirlas. Israel clama por una guerra con Irán, con la ayuda de Estados Unidos. Y por supuesto, aún tenemos el conflicto en Ucrania, que sigue en plena intensidad. La administración Trump no parece demasiado interesada en alcanzar un acuerdo que Rusia realmente aceptaría. ¿Cómo se puede entender este panorama global ahora que Estados Unidos ha ampliado aún más su escenario hacia América Latina, Venezuela y ahora quizá Colombia, Cuba, México? Quiero decir, la lista sigue y sigue. Mexico, I mean, the list goes on and on. Yes, I think we will have expanding. Sí, creo que nos dirigimos hacia una guerra en expansión. No creo que la historia de Venezuela haya terminado todavía, y el propio país podría volverse muy complicado, muy tenso y conflictivo en los próximos días. Ese es un punto inmediato. Pero cuando Trump amenaza con la guerra en media docena de países, y especialmente cuando se reúne con un criminal de guerra, Netanyahu, y dice que Estados Unidos comprende y apoya la posición de Netanyahu respecto a Irán, creo que, lamentablemente, se puede tener una sensación bastante clara, una alta probabilidad
de que pronto habrá una guerra con Irán. Y si eso ocurre, será muchísimo más peligroso que lo que está sucediendo ahora en América, porque esa es la zona más explosiva del mundo. Y es un área en la que las grandes potencias pueden chocar fácilmente, y donde la escalada, incluso hasta una guerra nuclear, se vuelve posible. Así que, sin hacer pronósticos, diría que la beligerancia de las palabras de Trump en los últimos días no es sutil, y probablemente refleja una preparación continua de la CIA y del ejército para una guerra adicional. Trump nos dijo que la guerra con Venezuela se acerca. Lo vimos. Estaba bastante claro que algo iba a suceder. Algo ha sucedido. Está bastante claro, creo, que esta no es la última fue del licor allí, y Trump básicamente nos está diciendo Gorza un Keu Mafaltingmer. ¿Cuál será entonces la consecuencia para la administración Trump, para Estados Unidos? ¿Qué consecuencia traerá todo esto? Bueno, creo que esto hace que el mundo sea muchísimo más peligroso. La falta de legalidad, el intento de destruir las Naciones Unidas y el derecho internacional como fuerza operativa, parte de la sociedad y la geopolítica global, es muy, muy peligroso. Y realmente no vemos que eso cese. La retórica de Trump es la más burda que hayamos tenido jamás de un presidente estadounidense, diría yo. No puedo responder por cada palabra que dijo James Polk. Era expansionista y hemos tenido otros imperialistas, pero la vulgaridad de Trump en este sentido es absolutamente descarada. Su impulsividad es extremadamente alta. La cuestión no es la impulsividad de Trump. Para mí, la cuestión es que el aparato militar de Estados Unidos siempre ha estado preparado para la guerra. Es tarea del presidente mantener un pie en el freno. Ahora mismo no hay ningún pie en el freno. Y eso, en mi opinión, es sumamente preocupante.